La devoción al corazón de Jesús tiene su origen en realidad en un momento histórico que es cuando el corazón de Jesús empieza a latir propiamente, pero se nos va revelando progresivamente. Podemos decir que la primera devota al corazón de Jesús es la Virgen Santa María. Ella engendró este corazón físico de su Hijo, fue la fiel discípula de este corazón de su Hijo en la devoción, en el cumplimiento de su voluntad. Hay un primer momento muy importante que es dentro de lo que es la vida de Jesús, el momento en el que abre, digamos, su corazón a los discípulos en ese entorno de la última cena. Después de la Virgen María, el discípulo amado San Juan, que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, escuchó físicamente los latidos del corazón de Jesús. La devoción del Sagrado Corazón de Jesús comienza en el Calvario. Y otro momento tremendamente importante es el de la lanzada, cuando ya Jesús crucificado recibe esa lanzada que abre su corazón. Ahí comenzó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque esa herida quedó abierta y de ella sale la vida, el amor y el perdón. Y ahí Juan nos recuerda una profecía de Zacarías en la cual se dice que mirarán al que atravesaron y quedará una fuente abierta. Esa fuente es la del corazón de Jesús. Luego hay como un parón en la historia respecto a esa revelación que llegará gota a gota a través de algunos santos, pero que llegará. Es un momento culminante en Santa Margarita María. Ya en el siglo XX hacemos un análisis muy somero, muy rápido. Encontramos los papas, el magisterio de la Iglesia, que apuntan al corazón de Jesús como una gran devoción esencial en el seno de la Iglesia. Todos los papas hablaban, animaban, escribían sobre el Sagrado Corazón de Jesús, de modo que era normal escuchar que la alegría del cristiano viene de la fuente que emana del Sagrado Corazón de Jesús. Y hasta nuestros días es una devoción esencial para nosotros. La historia es larga e intensa, pero el corazón de Jesús siempre se ha manifestado a los sencillos y humildes de corazón. Cuando hablamos de la espiritualidad del corazón de Jesús, nos referimos no solamente a unos actos más o menos piadosos, en realidad se trata de una manera de entender nuestra relación con Dios, de una manera muy personal y yo diría casi íntima. Cuando esta espiritualidad empieza a tener una presencia en la Iglesia, estamos en un entorno de frialdad con el jansenismo, de un entorno de desconfianza respecto a que nos podamos salvar, viendo a Dios como un Dios severo, se duda de que realmente tenga esa intención o sea real la posibilidad de salvarse, y en ese entorno histórico es cuando empieza a desarrollarse esa espiritualidad del corazón de Jesús, como queriendo volver a atraer a los hombres hacia el amor de Dios, que es lo que ha movido a la redención humana, como a excitar esa confianza del hombre que ponga su corazón en Él, que se vuelva otra vez y se acerque a una relación personal con Dios. Las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque mostraban el deseo ardiente de Jesucristo de serlo todo en nuestras vidas. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. En las revelaciones, allí en Paray-le-Monial, le mostraba su corazón, un corazón ardiente, un corazón entregado, un corazón sufriente, que tanto ha amado a los hombres y que tantas veces pues, no ha encontrado correspondencia en ellos. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres,
y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. Las promesas del corazón de Jesús las recibió Santa Margarita María en diversos momentos en su vida, dentro del entorno de las revelaciones que le hizo el corazón de Jesús. Son 12 y lo más importante a tener en cuenta es que son un don gratuito de Dios, no merecido, son regalos de su bondad, que persiguen una respuesta del alma, una conversión, una vuelta por amor hacia su amor. En todas las promesas hay un exceso de bondad de Dios que promete ayudar en las empresas, en las familias, en la conversión, en el camino de santidad. Y quizá la promesa más específica o más propia del culto al corazón de Jesús sea la que conocemos como los 9 primeros viernes de mes. En esa promesa Jesús promete que al alma que comulgue durante 9 primeros viernes de mes seguidos, le promete la perseverancia final, es decir, que no morirá sin los auxilios necesarios para que pueda salvarse. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Para hablar de esta devoción hay que hablar de esta unión con Cristo a través de la consagración. Cuando hablamos de la consagración tenemos que tener en cuenta 2 realidades. Una, que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Dios. Otra, que en realidad toda consagración tiene su raíz en el bautismo. De hecho, todos los bautizados estamos consagrados a Dios. Con lo cual, la consagración personal al corazón de Jesús es una manera de profundizar en lo que ya es la consagración de nuestro bautismo. Consagrar al corazón de Jesús es ofrecer totalmente nuestra vida sin temor a aquel que nos ha amado y nos ha redimido, y que nos ha amado apasionadamente. Por eso la consagración nos habla de la pasión de entregarnos a Jesús. Muchas personas sienten un cierto temor a hablar de la consagración a Cristo, porque piensan que Jesús va a pedir más de lo que uno puede ofrecer. Dios pide a cada alma aquello que el alma puede entregarle, porque Dios está sediento de almas generosas ante Él. La consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que uno se consagre al corazón de Cristo, es sobre todo una respuesta, principalmente una respuesta a una llamada del Señor de serlo todo en nosotros y de derramar su amor en nosotros. Por especificar un poquito, se trataría de reconocer que lo que he recibido de Dios se lo ofrezco a Él. Esto tiene particular importancia si nos damos cuenta de que esta espiritualidad del corazón de Jesús tiene una dimensión también no solo personal, sino también social, de un culto exterior. ¿Por qué digo esto? Porque también se consagran naciones al corazón de Jesús. ¿Tiene sentido el consagrar una nación, el mundo entero, como lo hizo León XIII? Pues sí, porque Jesucristo es rey, él mismo se define a sí mismo como rey delante de Poncio Pilato y le dice, tú lo dices, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. La manera de reinar de Jesús es un reinado de amor. Entonces la consagración es la respuesta de cada uno y de la sociedad entera, de las naciones y del mundo a ese reinado de Jesucristo. Un reinado de amor en el que busca esa respuesta de amor. Es bonito ver cómo ha sido esta historia dentro de lo que es el magisterio de los papas, porque hay una primera consagración en León XIII de todo el género humano, no solamente de la Iglesia. Después hay una institución de la fiesta de Cristo Rey, como diciendo, esta consagración tiene su raíz en que Jesucristo es Rey y es Rey del universo. Y ahí
se pide que se renueve anualmente en la fiesta de Cristo Rey la consagración universal que hizo León XIII, que es algo que desgraciadamente se ha perdido en el entorno de la Iglesia, porque en realidad la forma de vivir de una persona consagrada, de una nación consagrada y del mundo consagrado a Jesucristo es reconocerle como Rey, de tal manera que la voluntad está por amor entregada a Dios, lo mismo que el resto de las cosas. Para hablar de la reparación, primero tenemos que pararnos a pensar en el amor del corazón de Jesús. Todo amor es sensible por definición, pero el amor del corazón de Jesús muchísimo más. Eso quiere decir que todo lo que hacemos tiene un impacto en su corazón. Nada hay que le sea indiferente. Por tanto, todos los desprecios, las frialdades, los olvidos, los pecados, todo eso tiene una huella en el corazón de Jesús. De hecho, por eso se revela Santa Margarita María con todos los signos de la pasión, para hacernos ver que esa pasión sigue de algún modo presente en tanto en cuanto sigue sufriendo con cada una de las ofensas. Y uno de los rasgos de lo que le cuenta Santa Margarita María es que por amor le pide que ella ame por los que no le aman. Y ese es un poquito la síntesis de lo que sería la reparación. Por un lado, ser conscientes de lo que significa el pecado, por más pequeño que sea, para el corazón de Jesús. Por otro lado, que por amor nos mueva a consolarle. Y por último, y no menos importante, una dimensión de expiación. Dios pedía reparación y pedía expiación. Aparecieron mucha gente joven dispuesta a agruparse en ese grupo de adoradores del Sagrado Corazón de Jesús para purificar los pecados de los hombres. En el año 1886, Don Bosco viene a Barcelona. Sale de Italia, viene a Barcelona y en el tren oye una voz que le dice Tibidabo, Tibidabo. Don Bosco no entiende, te daré, ¿qué me va a dar el Señor? Divisaba un monte sobre el cual había un magnífico templo. Al mismo tiempo, el traqueteo acompasado del ferrocarril le sugería constantemente una frase latina: Tibidabo, Tibidabo. Visita los sitios más importantes de la ciudad. Se encuentra a unos caballeros de Barcelona que le ofrecen un proyecto: edificar una ermita en un monte de Barcelona. Y cuando le dicen el monte Tibidabo, Don Bosco se emociona. Sí, señores, con vuestra ayuda muy pronto se levantará en este monte un majestuoso santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, en el cual todos podrán acercarse a los santos sacramentos y será un perpetuo recuerdo de vuestra caridad y de vuestro afecto a la religión católica. La ermita se construyó en el 1886 en la cima, en lo más alto de la montaña. Y el templo se comenzó a construir en el año 1902. En el año 1961 se acabaron las obras. La estatua del Sagrado Corazón de Jesús está en lo alto del templo con los brazos abiertos mirando a Barcelona. Al final de la consagración de España al Sagrado Corazón se proclamó que el templo del Tibidabo, del Sagrado Corazón de Jesús, sea templo nacional expiatorio de España. De modo que es templo expiatorio de toda España, que reina en toda España. En el año 1961, cuando se terminó el templo, se puso en marcha la adoración al Santísimo Sacramento. Noche y día, 24 horas está el Santísimo expuesto para que la gente venga a adorar a Jesús, a pedir perdón por los pecados de la humanidad. De modo que la expiación es continua, 24 horas
la gente está rezando, expiando por los pecados. Siempre está el Señor esperando que venga gente para escucharle, perdonarle y animarle. Para que la misericordia de Dios llegue hasta nosotros, Jesucristo ha expiado por nuestros pecados. Eso significa que en toda reparación también hay un componente de expiación que en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo también está presente, y ese es un componente de la reparación que también hay que vivir en nuestra vida como cristianos. Para hablar de la devoción al corazón de Jesús en España, no podemos obviar la figura del padre Bernardo de Hoyos. Al hablar de Bernardo nos situamos en el siglo XVIII. Nació en 1711 en un pueblo de Valladolid, Torrelobatón. Entró con edad muy tierna en la compañía de Jesús y fue pasando por varios conventos. Ya en esta casa, en la casa del Colegio San Ambrosio, cuando llegó con 21 años, en 1731, él aún no conocía el culto al corazón de Jesús. Fue a través de una petición de un compañero suyo, mayor de edad, padre Cañaveral, que le pidió que la biblioteca de esta casa de San Ambrosio buscase un libro del padre Galifet que hablaba sobre el culto al corazón de Jesús. Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. Y Bernardo fue constituido por el mismo Cristo en apóstol del corazón de Jesús en estas tierras. Tuvo manifestaciones de Jesús, varias importantes, hasta que llegó al día 14 de mayo de 1733. Bernardo estaba en esta iglesia de San Esteban, parroquia San Esteban, cuando después de comulgar en el presbiterio, Bernardo pudo contemplar el corazón de Cristo y recibió el legado de la gran promesa que es llamada para nosotros y cual toma nombre esta edificación. Dióseme a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos, y pidiendo esta fiesta en especial para España, en que ni aun memoria parece hay de ella, me dijo Jesús: reinaré en España, y con más veneración que en otras muchas partes. Estos muros guardan este anuncio, esta gran promesa de Jesús realizada a Bernardo, una promesa que sintetiza y que se extiende a cada uno de los hombres. Bernardo sintió este fuego de la gran promesa y entonces se convirtió en apóstol a través de los medios de difusión sencillos de aquel entonces, las postales, incluso a través de un libro que él escribió, El tesoro escondido, con el cual hablaba al mundo del culto al corazón de Jesús. Es verdad que murió con 24 años, decíamos, pero en esta corta edad de vida no es detrimento para el amor hacia Cristo. Y Bernardo sí lo llevó. Fue llevado a la plenitud del amor, a tocar el cielo y la tierra, a convertirse, constituirse en un apóstol ardiente, enamorado y apasionado por el corazón mismo del Señor. Jesús le dice a Bernardo: reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Esto, que en ese momento suena sorprendente, será lo que mueva años más tarde al rey Alfonso XIII, en concreto en 1919, a consagrar España al corazón de Jesús para de alguna manera hacer realidad por parte de España esa recepción de la gran promesa. El rey sabía que se jugaba su corona
en ese acto, recibe amenazas incluso de la masonería concretas, pero sigue adelante con el proyecto, y en el centro geográfico de la península ibérica, en el Cerro de los Ángeles, leerá la fórmula de la consagración de España al corazón de Jesús, delante del Santísimo Expuesto, es decir, del corazón vivo de Jesús, y a los pies de un monumento en el cual figura la promesa, pero proféticamente en presente. No dice reinaré en España, sino reino en España, como una manera de aceptar ese reinado de Jesucristo en nuestra nación. Nos encontramos en un lugar donde hace 100 años el monarca, Alfonso XIII, el rey de España de aquel momento, quiso consagrar su nación, consagrar España al corazón de Jesús. No es insignificante el hecho de que fuera precisamente el rey, como jefe de Estado de España, el que leyera en presencia de todos los representantes de las distintas digamos, facetas públicas de la nación, el ejército, la sociedad civil, la jerarquía eclesiástica, que sea el rey específicamente el que haga la consagración. Esa consagración tiene un efecto especial porque es el representante legal, el representante legítimo, el que reconoce esa realeza de Jesucristo y el que la asume y consagra a la nación, y lo puede hacer en base a su título de rey. El reinado, como dice Jesucristo en los Evangelios, está dentro de nosotros, es como un grano de mostaza que crece. Jesús desea que este reinado se establezca a través de cada uno de sus hijos. Él no puede establecer su reinado sin que sus hijos estén en sintonía con Él. Y Cristo ha de reinar, y reinará en nosotros, cuando nosotros incentivemos este reinado de su corazón, primeramente dentro de nosotros, que nos apasionemos por Jesús, que vivamos enamorados de Cristo, que busquemos únicamente como alimento su voluntad. Para enamorar, uno tiene que estar enamorado. Para ofrecer algo a alguien, tienes que tener ese algo. Si no tienes nada, no puedes ofrecer nada. El amor no se compra, ni se vende, se conquista. Y todo el mundo necesita amor. Y los cristianos necesitamos tener amor y dar amor. La fuente de donde sale el amor es el corazón de Jesús. Si le amamos de verdad, nos enamoraremos. ¿Y cómo conoceremos a Jesús? Leyendo el Evangelio, viendo el corazón abierto por amor a los hombres. Ahí es donde tenemos que aprender a amar. El amor no son decir cosas bonitas, eso no es amor. El amor es como Jesús, abrir el corazón para que salga el cariño, el perdón y la comprensión. ¿Amor sin sufrimiento? No. El amor lleva consigo la cruz, la espada y el sufrir como Cristo en la cruz. Resumiendo, el mundo necesita amor. Que alguien que le ame, porque si no hay amor, habrá egoísmo, odio y ambición. Un modo de propagar la devoción al Sagrado Corazón es muy familiar. Entras en casa y encima del armario tienes la fotografía de tu mamá, de tus abuelos, de tus padres, para poder acordarte de ellos. Pon la fotografía del Sagrado Corazón de Jesús en el comedor, en el pasillo, para que sea Él el jefe que domina la casa, el que nos da ilusión, alegría, esperanza y fuerza para seguir luchando cada día, que es muy monótono y hay que luchar. Él es uno más de la familia. No nos contentemos con decir, ahí está, una florecilla y basta. No, no. El corazón de Jesús es un miembro de la familia al que tenemos que escuchar en nuestro interior y al que tenemos que hablarle con toda la confianza, poniéndole nuestras dificultades, nuestras tristezas y escucharle en el interior porque Él siempre habla. Pío XII
a mediados del siglo XX, hablaba de cómo, por un lado, la fe de los buenos languidecía y se iba enfriando la caridad y, digamos, se iba desvaneciendo como esa presencia del bien y del amor en el mundo, y por otro lado crecían las maquinaciones del mal y de los impíos, de las personas alejadas de Dios, y como parecía que el mal iba como ganando la batalla. Si entonces Pío XII miraba al corazón de Jesús como la solución del mundo, mucho más hoy, en el siglo XXI. Al final, de lo que se trata es de acercarnos al amor de Dios, que se nos ha hecho tremendamente visible y cercano en el corazón de Jesús, y tener una respuesta de amor. ¿Cómo vivir eso en el día a día? Pues cultivando ese amor, acercándonos sobre todo a la Eucaristía. No podemos olvidar que donde está presente el corazón vivo y palpitante de Jesús es en la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar donde esa amistad se hace especialmente significativa, porque nos unimos, porque recibimos, porque acogemos, porque nos hacemos una sola carne. La Eucaristía celebrada, la Eucaristía que comulgamos y la Eucaristía que adoramos, ¿no? Estos elementos de la mano, pues la oración, ¿no? El trato de amistad, estar tratando de amistad con aquel que sabemos que nos ama, que diría Santa Teresa de Jesús. La amistad, la Eucaristía y la vida de la Iglesia, es decir, la evangelización, extender este amor, vivirlo y compartirlo. Su reinado empieza en el hombre, su reinado está dentro de nosotros. Somos herederos de esta promesa, herederos de la promesa del corazón de Jesús. Por eso nosotros, con pobreza y humildad humana, queremos y debemos realizar ya dentro de nosotros este reinado del corazón mismo de nuestro Señor.